local Alirio Pescapita. Buen día para todos y todas, estimadas y estimados todos. Inicio reconociendo y agradeciendo su invaluable compromiso con la educación de nuestra localidad. Es un honor para mí retornar a su servicio. Ahora les pregunto, ¿cómo valoran los siguientes datos del proceso del foro local? 71 experiencias significativas seleccionadas de los foros institucionales y de una extraordinaria riqueza. Ya se encuentran puestas en el micrositio de forma asincrónica. 12 ponentes aportan sus reflexiones sobre 4 preguntas orientadoras. 150 expositores en 9 espacios nos provocan con su creatividad pedagógica. 150 conversadores se conectan para valorar el trabajo de sus pares. 14 profesionales de diversas disciplinas se unen con el propósito de evaluar las experiencias de cada colegio. Un equipo de expertos en el campo de las TICs nos mantendrá conectados por 4 días consecutivos, así como otro de moderadores y relatores nos animarán los encuentros sincrónicos. La alcaldesa local y su equipo de trabajo, así como el personal de la Secretaría de Educación, de manera particular la Secretaria de Educación, se dispusieron a acompañar este proceso y finalmente 7 integrantes del equipo coordinador del foro se lanzaron a provocar y convocar este sueño por la educación. Para mí, tales datos son la expresión de una comunidad que ha priorizado la educación en sus vidas y que, si bien la pandemia nos tomó por sorpresa, como a todo el mundo, ella no ha sido un obstáculo para los agentes de la escuela. Más bien, ha espoleado su inmensa creatividad para pensar la educación del siglo XXI y sus componentes socioemocionales. Pues, mientras continúan masacrando personas en el país, Esta ponencia, y los ponentes son nuestro director local, Alirio Pescapita, y el rector del Colegio Parques de Bogotá, Martín Bravo Cortés. Entonces, bueno, los dejo en... Donde generalmente se pide... Preguntando, estoy compartiendo pantalla. ¿Sí me están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, señor, la pantalla dice Foro Educativo Local. Ajá. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues retomar el lema, ¿no?, de nuestro foro. BOSA se prepara y se compromete con los aprendizajes para la escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Y pues hacer presente que en este eje de formación integral, capacidades y competencias para el siglo XXI, a la pregunta ¿qué aprendizajes son necesarios desarrollar para afrontar los desafíos del siglo XXI? Pues esta reflexión llamada Recuperar la Utopía, que con gusto les presento. Quisiera empezar pues con este poema de Mario Benedetti, casualmente, también ustedes citaban sus palabras al inicio del foro, y pues hoy un día muy especial, casualmente, porque no lo tenía, no había calculado como esas coincidencias, pero hoy se celebra un centenario, se celebran los 100 años de su nacimiento y se hacen muchas reflexiones. Y quiero empezar leyendo este texto de él como introducción a esta reflexión. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y de asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar, así sea a ponchazos, la paz, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo,
asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Bueno, pues como pueden ver por la lectura del poema, pues mi reflexión también toma palabras prestadas de Benedetti en su título, ¿no? Recuperar la utopía. Me atrevería a afirmar que los niños, niñas y adolescentes que hoy tenemos en nuestras aulas les ha correspondido nacer en un siglo que, por lo menos en sus 2 primeras décadas, se presenta como un siglo sin utopías. Quizás esto sea fruto de los desencantos hacia las 2 últimas décadas del siglo XX, ante, como lo llamó el filósofo Jean-François Lyotard, los grandes metarrelatos de la modernidad. Entiéndase por tales el progreso económico, una sociedad igualitaria y justa, la convivencia pacífica, la democracia, el avance al que nos llevaría la ciencia, entre otros. No es descabellado afirmar que, por el contrario, nuestras niñas, niños y adolescentes, como buenas hijas e hijos de la posmodernidad, son herederos de las distopías. El no futuro como futuro prometido, donde generalmente se pinta un mundo sin naturaleza, oscuro, donde más que vivir nos dedicaremos a sobrevivir. Y eso en el menos terrible de los escenarios, pues desde las, comillas, profecías científicas, que ahora parecieran suplantar las profecías religiosas de corte apocalíptico, se pronostica, y en algunos movimientos ambientalistas hasta se anhela, el exterminio de la especie humana. Lo cual no deja de ser paradójico en un discurso que aboga por la conservación de todas las especies animales, entre las cuales también nos encontramos nosotros, pareciera olvidársele. Con base en lo anterior, quiero plantear que para este siglo XXI, uno de los grandes desafíos será ayudar a la humanidad a superar el derrotismo y la desesperanza vital que hoy la embargan en todos los campos. En consonancia con lo anterior, entre los grandes retos que tiene la escuela se encuentra impulsar entre sus estudiantes el aprender a escribir utopías, las utopías del siglo XXI o sus grandes metarrelatos, en palabras de Lyotard. Para tan gran tarea, bien valdría tener en cuenta estas sugerencias pedagógicas. Junto a una enseñanza de la historia donde se habla ampliamente de las guerras, desastres y conflictos de la humanidad, pareciendo con ello dar razón a Marx de que la violencia es la partera de la historia, y junto a la perspectiva de historia crítica imperante en las últimas décadas, donde el énfasis pareciera estar en lo que faltó y en lo que efectivamente estuvo mal en el pasado, habría que impulsar también una historia de la humanidad articulada a partir de las grandes transformaciones y los grandes aciertos que como colectivo hemos tenido para bien, para avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje tendría que hacerse explícito no una visión romántica u optimista de los cambios, sino hacer conciencia del carácter dramático, de tensión y riesgo que tendrá siempre la apuesta por construir un mundo mejor, razón por la cual los fracasos, las frustraciones y los retrocesos que se tengan en este proceso han de asumirse como retos y en clave de búsqueda de nuevas alternativas. Si toda utopía nace de un cuestionamiento al mundo presente, todo proyecto de esta índole no ha de renunciar jamás a escuchar las críticas que vienen de otras voces y al ejercicio de autocrítica en su materialización histórica. Es una de las grandes conclusiones de Habermas en sintonía con los planteamientos de la Escuela de Frankfurt al analizar el fracaso de los sistemas comunistas y, por extensión, en todo proyecto económico-cultural que se erige como el culmen de la historia, como el puerto a donde debíamos llegar. Es algo así como que a una utopía siempre la deberá acompañar un sentimiento de insatisfacción que la hace reformularse y así mantenerse en una dinámica nómada de movimiento continuo en la historia, alertada y a la vez animada por las palabras del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. La pobreza
impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Sin embargo, lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Tercero, toda propuesta de utopía ha de tener un carácter político, es decir, en ella habrá de integrarse a todos los integrantes de la polis, a todos los ciudadanos y ciudadanas, y por ende ha de ser un proyecto colectivo que supere la tentación de depender del liderazgo o la iluminación de un caudillo, como ha sido una de las grandes tentaciones y errores de nuestra América Latina, como magistralmente lo han reflejado literariamente escritores como Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente del año 1946, Alejo Carpentier en El Recurso del Método en 1974, nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca en 1975 y en este siglo Mario Vargas Llosa en La Fiesta del Chivo del año 2000. Y por último, en este orden de ideas, será también un trabajo descomunal y titánico de la escuela cultivar en niñas y adolescentes una visión de lo político que recupere el sentido aristotélico de este arte, tal y como lo resalta el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Al no estar orientadas hacia la satisfacción de las propias necesidades, ni hacia la búsqueda del beneficio propio o de las utilidades que puede reportar, las acciones políticas se tornarán en estética, porque serán actos que al ser buenos engendrarán belleza, o dicho en otras palabras, derivarán en la política de lo bello. Este reencantamiento con lo político es lo que nos llevará a asumir nuestro rol dentro de la polis, del ejercicio como ciudadanos y ciudadanas en otra perspectiva dinamizadora de vida. Cito aquí a Byung-Chul Han. El político tiene que producir actos bellos y formas bellas de vida, más allá de lo necesario para la vida y de lo útil. Por ejemplo, debe modificar la sociedad para hacer que sea posible más justicia y más felicidad. Actuar políticamente significa hacer que sea posible más justicia y más felicidad. Actuar políticamente significa hacer que comience algo del todo distinto o generar un nuevo orden social. El conocido argumento de que no hay ninguna alternativa no significa más que el final de la política. ¿Qué les queda entonces a las niñas, niños y jóvenes? Quisiera responder y terminar esta reflexión con otras palabras prestadas de Mario Benedetti. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor rector Martín. Qué palabras tan interesantes. Definitivamente tenemos que recuperar la